escuchó la palabra, tuvo discernimiento que eso era lo que Dios quería, y les dijo, si me han hallado fiel, si yo puedo servir, posad en mi casa, y los obligó a quedarse. Tenían orden, en el ministerio tenían orden. Yo fui a una congregación, el pastor hablaba de todos los temas, saltaba de un tema a otro, y digo, este hombre no termina un tema, pero ya está hablando de otro tema y salta como si fuese, y digo, no tiene orden para los temas, para poder hablar. Y cuando entramos a la iglesia y estuvimos en discernimiento, vi que no tenía ni orden ni ordenada lo que era una iglesia que no tiene oración, días de oración, tiempos de oración. Para hacerlo no tiene orden. ¿Cómo voy a ser ministro de una iglesia y no voy a tener los horarios de oración, los horarios de ayuno, los días, los tiempos que voy a darle de vigilia, los tiempos de los comienzos de las reuniones? Mira, aquí se estableció hace muchos años que los horarios iban a ser firmes, viniera o no viniera la gente, porque nosotros íbamos a adorar al Señor. Y vamos a poner un horario y en ese horario vamos a comenzar. Yo le dije a mis discípulos, miren, en ese horario, haya o no haya gente, haya o no haya músicos, vamos a comenzar, porque vamos a ponerle orden al ministerio. ¿Sí, amén? Y así se hace, nada más. ¿Sí, amén? No le ponemos horario de término, pero le ponemos horario de comienzo. Porque el término lo hace el Señor, nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, ¿sí? Y esto que estamos hablando es tan importante, porque vemos en el apóstol Pablo que era sucesivo. Los días de oración, los días día a día, en el mismo lugar, en la misma hora, en el mismo tiempo, ya dedicado. ¿Cómo dice? A ver. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Cuánto lo hacía? Por muchos días. ¿Y todos los días? ¿A dónde iban ellos? A la oración. A la oración. ¿Y ella qué hacía? Por muchos días lo seguía. ¿Se da cuenta que había orden en la oración de ellos? ¿Había un hábito? ¿Había una disciplina? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasó? ¿Salió cuando? ¿Al otro día? En esa misma hora. Claro, porque cuando usted tiene orden de servir al Señor y tiene hábito y tiene disciplina, el resultado es autoridad. ¿Se da cuenta? Estos hombres, su hábito ya estaba hecho. Cuando llegaron a ese lugar, empezaron a hacer en ese lugar el hábito que ellos traían, la disciplina que ellos tenían, y ahora la impusieron, la implantaron en ese lugar. Y en ese lugar había una señora vendedora de púrpura que oyó, tomó atención y la manifestación de la gloria vino. Porque ellos no solo oraban, sino también predicaban. Y ahí vino, ella fue salva como resultado de ese hábito y de esa disciplina. Muchos creen que la oración es opcional, como decía mi hijo Juan Pablo. No, la oración de la comunión con el Señor no es opcional. Si tengo algún problema voy a la oración, pero si no tengo tiempo, no voy a la oración. No, ahí pierdo la línea, pierdo lo que es la comunicación con el Señor, que es la comunión, como una unión. Yo no puedo perder el hábito, yo no puedo perder la disciplina, porque Dios quiere obrar cada día conmigo.
no cuando yo quiera, porque ya no sería una comunión, sería mi voluntad y no tu voluntad, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces no es que Dios me va a dar a mí hábito, disciplina, discernimiento para que yo haga cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. ¿Sí, amén? ¿Vio que hay resultado de salvación? Cuando hay oración, hay resultado de salvación. Que cuando hay oración, hay resultado de que el Espíritu en aquella misma hora a esa muchacha la dejó. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Esto tiene que pasar en nuestras vidas. Muchas veces decimos nosotros, vamos a congregarnos, vamos a venir a una vigilia, vamos a estar en la oración de la mañana. El día jueves vamos a estar en el ayuno, vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde, pero vamos a estar en el horario de después a la 1 de la tarde hasta las 3, que se suele estar recibiendo una palabra. Entonces, ¿sabe qué pasa? Si no hay esa disciplina, ese hábito, ¿cómo Dios podrá usar la vida de una persona desordenada? De una persona que no está en la regla de la comunión con Dios. ¿Cómo puede usar Dios a una persona que esporádicamente en alguna ocasión le quiere servir a Dios? No lo puede usar. Lo hace por misericordia en alguna ocasión, pero no esperemos siempre resultados, porque no van a venir esos resultados de una vida así, sin compromiso, sin interés. El compromiso de alguien que no se compromete con nada ni con nadie nunca llega a nada, porque al no tener compromiso toma siempre una actitud diferente a la actitud comprometida. Si usted tiene una actitud de una persona comprometida, siempre va a tomar la buena decisión. Pero si usted tiene una falta de compromiso, una actitud sin compromiso, siempre va a tomar la actitud más cómoda, más fácil, menos comprometida. Ellos no, eran ¿qué eran? Dijo la divina que eran siervos de ellos mismos. Del Dios alto. ¿De quién eran? Eran siervos del Dios desde allá arriba. Ahí está, que cuando alguien como el espíritu del enemigo sabe que somos siervos del Dios del cielo, ahí hay poder, ahí hay autoridad, allí hay delegación. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es lo que hay? Hay poder, hay autoridad. Porque usted no es siervo suyo, hago lo que quiero. Yo estoy comprometido con el Dios del cielo. Yo estoy comprometido con el Dios altísimo. Estos son, dice que daba voces, estos son siervos del Dios altísimo. Gritaba, daba voces. Y dice que le molestó a Pablo. Después de unos días que hacía esto mismo, le molestó al apóstol Pablo. Y volviéndose a esta muchacha, reprendió al espíritu y en aquella misma hora la dejó. ¿Sí? Amén. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire usted, los magistrados y los alguaciles, los cuidadores de la ciudad, se dejaron influenciar por lo malo, se dejaron influenciar por lo que les decían, no investigaron nada, se dejaron influenciar. Y allí dice, los dispusieron a echarlos a la cárcel. Mire usted, muchas veces las mismas autoridades nunca tienen que dejarse influenciar, sino que tienen que investigar. Esta gente eran magistrados, eran alguaciles, eran autoridades, pero ellos se dejaron influenciar, y cuando se dejan influenciar seguramente van a juzgar mal, como pasó, pero Dios usa todas las situaciones. Dios siempre tiene propósitos, y el propósito de Dios no hay que reprocharlo, no hay que dejar de discernirlo, y si se pudiera decir como si fuese una comida, de digerirlo. Cuando nosotros buscamos culpables de las cosas que injustamente nos puedan pasar y creemos que por la justicia nos da derecho a reprochar o a insultar, estoy perdiendo la guía de Dios, porque todo tiene Dios el control. Dice, ni un cabello de vuestra cabeza cae sin que fuese la voluntad de Dios. ¿Sí, amén? Y cuando te pasa algo entre los seres queridos, entre los familiares, a veces andas buscando el culpable, andas buscando a quién reprocharle, a quién reclamarle. Y ellos no hicieron eso. Ellos aceptaron de alguna manera que detrás de esa acción injusta de los magistrados y de esa acción injusta de los alguaciles había un propósito más importante de parte de Dios. ¿Me escuchó? Y todo esto que estoy hablando, lo estoy hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Yo hace pocos días tuve una intervención entre las autoridades y ustedes saben que pasó algo. Todos ellos escucharon lo que yo reclamé y ninguno de ellos, después de mi total reclamo, ninguno de ellos abrió más la boca. Entonces entendí que Dios tiene la palabra de autoridad más allá de las autoridades. Si usted lo tiene que vivir, vívalo con plena paz y confianza, que Dios sabe lo que hace. Pablo y Silas, si estas autoridades decidieron echarlos a la cárcel, así lo dejaron que sucediera. Mire lo que dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, se dejaron azotar. Lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas... ¿Qué estaban haciendo? ¿A dónde era? ¿Qué hora era? ¿A las 12? Ahora ya es la 1. ¿Sí? Bueno, en esta hora ellos estaban haciendo ¿qué? Orando, ¿y qué más? Cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. Ahí está, mire, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Porque muchas veces nosotros venimos a la vigilia con un desinterés
o con un espíritu de compromiso de cumplimiento solamente, pero ellos estaban viviendo una secuencia superior, o sea, un problema. Había habido una actuación de ellos, el espíritu salió de esta muchacha, los amos que tenían grandes ganancias con ella, al ver perdida su esperanza de dinero, alborotaron y los trajeron al foro y los influenciaron a las autoridades y los echaron a la cárcel, encargándole al carcelero que guardaba la seguridad de la cárcel que los retuviera ahí. Mire, sabe que nosotros, cuando tenemos el hábito, el orden de la oración, ayuno, vigilia, sabemos puntualmente que hay horas y horas donde el enemigo argumenta, donde el enemigo influencia. A esta hora, a las horas de la tarde, noche, los influenciaron estos que tenían ganancias a los magistrados, y los magistrados lo echaron a la cárcel, y pasadas unas horas, a la medianoche, a las 12 de la noche, oraban y cantaban himnos, porque había un hábito y conocimiento de lo que es la palabra de Dios en la primera vigilia de la noche, en la segunda vigilia de la noche, en la tercera vigilia y en la cuarta vigilia. Ellos conocían esto. Muchas veces, si no conociéramos esto, en una situación que nos tocara vivir, no sabríamos qué hacer, estaríamos peleando, estaríamos pidiendo un abogado, estaríamos pidiendo a nuestros familiares, estaríamos echando la culpa a los que eran dueños de esta divina, estaríamos forcejeando, estaríamos golpeando, maltratando, insultando. Pero ellos dice la Biblia que usted escuchó que cuando les daban azotes con las varas, ellos estaban insultando. ¿Dice ahí la Biblia? Ellos estaban forcejeando, estaban peleando, estaban llenos de ira y enojo, querían romper la cárcel. No, cedieron y de tal manera que cantaban himnos. Mire, ahora toda la preocupación estaba en el Señor, porque un intercesor, un hombre que tiene altar, una mujer que tiene comunión con Dios, está siempre librando batallas de fe. Siempre está sabiendo de que Dios tiene el poder para vencer todo obstáculo. No está con los celos amargos, la contención, la ira, el enojo, como dice que esa es la sabiduría de este mundo. En este mundo usted encuentra esas cosas, pero cuando usted está relacionado con el altar, usted está relacionado con el reino de Dios, usted está relacionado con la paz de Dios, usted está relacionado con el amor de Dios, usted está relacionado con el cántico, la adoración, la alabanza. No hay palabras de ira, no hay palabras de enojo, no hay palabras de maldición, no hay palabras de culpabilidad. Hay amor de Dios en su corazón, en sus labios hay cántico y alabanza para la gloria y el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Podemos conocer a los que tienen comunión con Dios. Podemos conocer a los que tienen altar con el Señor. Podemos conocer a los que tienen un orden ministerial y que crecen y que se edifican y que las cosas suceden. Y cantaban himnos y los presos los oían. Mire, cuando usted en una vigilia canta y adora y ora a Dios, los que están en la cárcel de la oscuridad, los que están cuando dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. En la cárcel hay tinieblas, hay rejas, hay prisión, hay grillos, cadenas. En la cárcel hay frialdad. Pero dice que los presos, cuando los siervos de Dios cantaban y oraban,
dice que los presos lo oían. Cuando usted tiene familiares que están presos en una cárcel de soledad, en una cárcel de abandono, donde ya no pueden oír la palabra de Dios, donde ya no pueden ver dónde caminar, donde caminan sus pasos, donde están encarcelados, donde no pueden salir, donde hay cadenas que los atan. Ahí las palabras de Dios en la vigilia, la oración, los cánticos, la alabanza, hace que ellos puedan oír. Y allí empieza la esperanza de ellos, porque hay alguien que está intercediendo, hay alguien que está orando, hay alguien que está cantando para que esos presos comiencen a oír la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Bendito y alabado sea el nombre. Usted no viene a una vigilia porque le gusta pasar la noche. Usted viene porque hay poder de Dios, porque hay manifestación de Dios. Usted viene porque hay gloria de Dios. Usted viene porque mañana los que lo habían rechazado, los que no podían llegar a la iglesia, van a llegar en el nombre de Jesús. ¿Sí, amén? Usted no viene porque sí, usted viene por sus discípulos, usted viene por sus hijos, usted viene por su matrimonio, usted viene por su ministerio. Usted no está pasando sueños, usted está viendo la gloria de Dios. Usted está aquí para orar y cantar alabanzas al Señor. ¿Sí, amén? Y mire lo que pasó. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Oh, terrible. Mire de tal lo que... manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué tremendo! Diga usted, qué tremendo. Mire lo que representa un ministerio de hábito, un ministerio de altar, un ministerio de comunión con Dios, un ministerio ordenado. Un ministerio donde la hora de cada cosa tiene que ser. Y ahí comenzaron, y dice dice la palabra del Señor que empezaron a oír. Y dice que vino un terremoto a la cárcel. A la cárcel no vino, dice, no hubo un terremoto en tal ciudad del grado 7 en la escala de Richter. No. Ahí en la cárcel se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se cortaron y quedaron libres ahora por el poder de Dios. Ahí había manifestación de la gloria de Dios. Ahí estaban cantando, ahí fue el terremoto, ahí las puertas se abrieron, ahí las cadenas se rompieron, ahí estaba la gloria de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Rey, que vive para siempre. Mire, cuando hay vigilia, muchas veces tenemos que convocar con una forma tan vehemente para que alguien venga a la vigilia, pero son los mismos que reclaman a Dios por su manifestación. Pero cuando uno está en la vigilia y canta y ora y está comprometido y tiene interés en las cosas que Dios tiene interés. Esta palabra me fue revelada. Cuando yo tengo interés como Él tiene interés, cuando yo amo lo que Él ama y aborrezco lo que Él aborrece, cuando yo, en vez de multiplicar el talento, lo entierro y pierdo los intereses, es porque no me interesó la obra de Dios, no me interesó el testimonio de Dios, no me interesó el ministerio de Dios, no me interesaron las almas, no me interesó lo que a Él le interesó. Pero si a mí me interesó lo que a Él le interesó, el Señor va a hacer milagros con mi vida, el Señor va a mover su mano poderosa. Los presos lo oían, el terremoto fue en los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, ahora hay libertad. Ahora ya no hay más oscuridad, ahora no hay más prisión, ahora no hay más cadena, ahora no hay más cárceles, ahora los que estaban presos quedaron libres para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Cuando hace una vigilia un cristiano ordenado que tiene ministerio, que sabe que muchas almas quedan presos por sus propias faltas, por sus errores. Esa gente que estaba ahí
fue condenada porque tenía ellos delitos que causaron mal a otras personas. Por eso estaban ahí. Pero el Dios de Pablo y de Silas vino a ese lugar donde estaban los que estaban por sus propios delitos. Había alguien que había pagado el precio, el Señor Jesús, y mandó a sus siervos a ese lugar, por una o por otra causa. Alguien los hizo quedar en ese lugar, después ellos sacaron a un espíritu de una divina y ahora estaban dentro de una cárcel en ese lugar. La obra estaba funcionando. Había una vendedora de púrpura ya como la rica de la congregación. Había una divina que era lo último de la sociedad, pero ahora faltaba gente que viniera a la iglesia, gente que fuera salva, gente que entendiera que hay un Dios en los cielos que mandó a su Hijo Jesucristo a salvar a los pecadores, a salvar a los que están en cárceles, a salvar a los que estaban en prisión, a salvar a los que estaban en cadena, a salvar a los que estaban encerrados, los que estaban en tinieblas. Ahora oían la voz de los siervos de Dios adorando y alabando al Señor, y ahora cada uno de ellos se sentía libre. Ahora cada uno de ellos ya no tenía cadena, ya no tenía cárcel, ya no había puertas que le detenían. Ahora todo estaba abierto. Bendito y alabado el nombre del Señor. Cuando hay alguien que hace vigilia, todo se abre. Todo se abre. Las puertas de la cárcel estaban abiertas. Gloria al nombre de Jesús. Mire, escuche. Despertando el carcelero Oh, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. mire, el de seguridad. Dice que cuando despertó el carcelero, fíjese, el carcelero estaba cansado y se ve que tenía un sueño pesadísimo porque no escuchó el terremoto, no escuchó las puertas, no escuchó las cadenas que se caían y se cortaban, no escuchó nada. Y cuando se despertó, dice que vio las puertas de la cárcel abiertas y agarró su espada para matarse. Mire lo que es no tener a Dios. No tener a Dios significa que todo te da terror, que todo te pone al límite, que todo te lleva al extremo. Una mente como la de ese carcelero, ese carcelero estaba aterrorizado de lo que podían hacerle sus autoridades. Mire, lo que le podían hacer las autoridades era matarlo. Él prefería suicidarse. Él prefería matarse. Él prefería quitarse la vida antes que los magistrados y antes que los alguaciles le pidieran cuenta de dónde estaban los presos. Él pensó todo en una forma extremista, de una manera tremenda. Hay gente en nuestros alrededores que está pensando en el suicidio. Que si me pasa esto me suicido, que si me ocurre aquello me suicido, que me va a pasar esto y me voy a suicidar. Prefiero no enfrentar esta situación. Mire, hay gente que estaba a punto del borde del suicidio, pero una alma, una persona, alguien ordenado, alguien que viene a una vigilia y canta y adora, comienza a liberar a la gente del suicidio, comienza a liberar a la gente del terror, comienza a liberar a la gente del miedo, comienza a libertar a las personas, porque Pablo, oyendo esto que el carcelero decía, no te mates, porque todos estamos aquí, nadie se ha ido de este lugar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Qué pidió? Luz. ¿Y quiénes somos nosotros? Gente de luz. Dice la Biblia que nosotros somos la luz de este mundo. Y este carcelero estaba a oscuras. Cuando alguien piensa en suicidarse, cuando alguien piensa en quitarse la vida, ¿y sabe qué? Hay situaciones tan extremas que hasta los cristianos, por Satanás, porque Satanás es la muerte. Hay que tenerlo bien a las características de la persona de Satanás. No ignoréis las maquinaciones del diablo. ¿Sabe cuando Satanás te ofrece y te propone
ya no te queda solución. Esta situación nadie te va a sacar, no vas a poder salir. Vas a estar a oscuras toda la vida. Preferible que te mates. Mire, Satanás argumenta esas cosas. Satanás habla al oído, a la mente, al espíritu de un hombre, de una mujer, cuando en una situación se la hace como extrema, como que ya no va a salir, como que nunca más va a poder. Pero hay una cosa, que clamó, dice Pablo, y le dijo: no te hagas ningún daño, no te mates, no te suicides, todos estamos aquí. Y el carcelero pidió luz, aleluya, gloria a Dios, para los que estaban en oscura, para los que estaban en tinieblas, para los que estaban en una prisión, para los que estaban en un extremo de la situación. Ahora hay luz para tu vida, ya no hay tiniebla, ya no hay cárcel, ya no hay puertas, ya no hay cerrojos, ya no hay cosas, cadenas que te aten. Sos libre en el nombre de Jesús. Sos libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Mi familia es libre en el nombre de Jesús. La familia de la iglesia es libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¡Aleluya! Dale un aplauso fuerte al Rey. Gloria a Dios, hay poder de Dios. En esta noche hay una unción poderosa. Usted se ha venido a un lugar donde se va a llenar del Espíritu. Reciba ahora. Póngase de pie, levante los brazos al cielo. Reciba esto, reciba, porque esto es poder de Dios. Recíbalo en su vida, en su corazón, porque usted le va a ministrar a las personas que estaban mal, que estaban en oscuridad, en tinieblas, en cárcel, en cadena, y van a comenzar a oír, lo van a oír. Oh, Rama Shatalara Mamá. Oh, Rabakai. Hay ministros que se están llenando de la unción. Hay hombres y mujeres que se están llenando hoy del poder de Dios. Hay hombres y mujeres que van a ver a personas que estaban por morirse, pero los van a ver resucitados, los van a ver levantados, los van a ver bien, los van a ver en luz, ya no más en tiniebla, ya no más en oscuridad. Profetiza.